Bienvenidos al segundo módulo del Plan de Estudios sobre Transición Tecnológica para Flotas de Buses Urbanos Cero Emisiones y Libres de Hollín. En el módulo 2A de hoy presentamos las tecnologías para buses con motores de combustión interna que cumplen con nuestra definición de libres de hollín y cero emisiones, y analizaremos su rendimiento, emisiones y costo. Antes de comenzar, estos son algunos términos y acrónimos clave. La relación aire-combustible, o AFR, es la relación en masa de aire a un combustible, ya sea sólido, líquido o gaseoso, presente en un proceso de combustión. La relación aire-combustible determina el tipo de combustión, cuánta energía se libera y cuántos contaminantes no deseados se producen en la reacción. El biodiesel es un tipo de combustible que se puede elaborar a partir de aceites vegetales, grasas animales o aceites de restaurantes que se reciclan para su uso en vehículos diésel o cualquier equipo que funcione con combustible diésel. El biometano es una fuente casi pura de metano que se somete a un proceso de mejora del biogás, que es el producto de la digestión anaeróbica de materia orgánica en un ambiente libre de oxígeno a partir de diferentes materias primas o mediante la gasificación de biomasa sólida seguida de la metanización. La eficiencia térmica de freno o Brake Thermal Efficiency, BTE, mide la eficiencia con la que un motor de combustión interna convierte el calor de combustible en energía mecánica utilizada para impulsar el vehículo o el equipo. Para diferentes fuentes de energía y diferentes combustibles, la intensidad de carbono es una medida de la cantidad de CO2 emitida por unidad de energía liberada o contenido de calor. El filtro de partículas diésel o DPF es un tipo de tecnología de post-tratamiento de emisiones para motores diésel. Captura la fracción sólida de materia particulada, incluido el carbono negro del escape del vehículo. También reduce eficazmente las emisiones de monóxido de carbono e hidrocarburos. El catalizador de oxidación diésel o DOC es también una tecnología de post-tratamiento de emisiones de motores diésel que utiliza metales preciosos para eliminar hidrocarburos, monóxido de carbono y la fracción orgánica soluble del material particulado diésel. Combustión de mezcla pobre o lean burn y estequiométrica se refieren a dos tipos de mezclas de aire y combustible y sus procesos de combustión. Estequiometría significa la relación teórica de aire-combustible ideal, el Air Fuel Ratio, AFR, para la combustión completa de un combustible. Por otro lado, la combustión de una mezcla pobre ocurre cuando la proporción de aire y combustible es más alta que la relación estequiométrica, es decir, cuando hay un exceso de aire. La reducción catalítica selectiva, o SCR, es una tecnología de post-tratamiento diésel para convertir los óxidos de nitrógeno en agua y nitrógeno sobre una superficie catalítica. El catalizador de tres vías, o three-way catalyst, es un sistema de post-tratamiento en motores de gasolina y gas natural que oxida los hidrocarburos y el monóxido de carbono y reduce los óxidos de nitrógeno presentes en los gases de escape. Platicamos sobre diésel ultrabajo en azufre en el módulo 1 y se refiere a diésel con un contenido de azufre inferior a 15 partes por millón. Se requiere diésel con esta cantidad de contenido de azufre para que las tecnologías avanzadas de post-tratamiento de emisiones como el DPF y el DOC funcionen correctamente. Pozo a la rueda o well to wheel es un método que cuantifica las emisiones del ciclo de vida de los gases de efecto invernadero de los procesos y actividades de extracción o producción, entrega y hasta su uso final de energía o combustibles utilizados por un vehículo. Es decir, considera tanto las emisiones de tubo de escape como las de upstream. Los términos libres de hollín y cero emisiones son neutrales a las tecnologías del motor que utiliza algún vehículo, es decir, no prescriben un tipo de tecnología. Cubre una amplia gama de opciones de motor que incluyen tanto motores de combustión interna como motores de propulsión eléctrica cero emisiones. En este módulo 2A nos centraremos en las tecnologías de motores de combustión interna que cumplen con esta definición.
Para nuestros propósitos, los buses con motor de combustión interna libres de hollín más comunes son los buses diésel y GNC Euro 6 o equivalentes a Euro 6, así como los buses híbridos. Cubriremos los motores de propulsión eléctrica de cero emisiones en el siguiente módulo y al final de ambos módulos deberíamos tener una buena idea del desempeño relativo de cada tipo de tecnología de autobús. Aquí están los objetivos de la lección de hoy. Comprender la definición de opciones tecnológicas de motores libres de hollín y cero emisiones que cumplen con esta definición. Para las tecnologías de motores de combustión interna, dice el Euro 6 y GNC, comprender el proceso de combustión y las emisiones asociadas, el consumo de combustible y el desempeño como línea base, las tecnologías de controles de emisiones y los despliegues recientes de buses. Para fuentes alternativas de diésel o GNC, comprender cómo la producción de combustibles y materias primas puede aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero del combustible y conocer los componentes clave de los buses con propulsión híbrida y su rendimiento y emisiones. Los motores diésel y GNC son los dos tipos más comunes de motores de combustión interna que se encuentran en los buses de tránsito urbano. Representan dos procesos de combustión, mezcla pobre y estequiométrica. Estequiometría significa la relación aire-combustible teórica ideal para la combustión completa del combustible. Cuando la relación de aire-combustible es más alta que la relación estequiométrica, es decir, cuando hay un exceso de aire, la mezcla aire-combustible se denomina pobre. Debido a la naturaleza del proceso de combustión de los motores diésel de encendido por compresión, su mezcla de aire y combustible es pobre, lo que significa que el combustible diésel se quema con un exceso de aire. La proporción de aire a combustible puede ser tan pobre como 65:1. Por otro lado, la mayoría de los motores de gas natural comprimido en aplicaciones de buses y vehículos pesados son estequiométricos. Estos motores estequiométricos de GNC de ciclo Otto se comportan de manera muy similar a un motor de gasolina con bujía. Los motores estequiométricos de gas natural tienen una eficiencia térmica de frenado o brake thermal efficiency relativamente baja y son también peores en términos de consumo de combustible y emisiones de gases de efecto invernadero. La ventaja es que producen niveles más bajos de contaminante de material particulado, hidrocarburos y monóxido de carbono del motor y requieren un sistema de control de emisiones relativamente sencillo basado en un catalizador de 3 vías. Los motores diésel de encendido por compresión tienen una mayor eficiencia térmica de frenado y la ventaja de ello es un menor consumo de combustible y menores emisiones de gases de efecto invernadero. Por el contrario, los motores de encendido por compresión producen mayores emisiones contaminantes locales como material particulado, hidrocarburos y monóxido de carbono debido a los desafíos de mezcla de aire y combustible, y por lo tanto la combustión incompleta del combustible. Se necesita un sistema de post-tratamiento bastante complejo para controlar estas emisiones, de modo que el motor pueda cumplir con los estándares de emisiones más estrictos. Esta es la razón por la que tantos motores diésel antiguos se consideran altamente contaminantes. Afortunadamente, con tecnologías adecuadas de control de emisiones en el motor y de post-tratamiento, ambos tipos de motores de combustión interna son capaces de cumplir con los estándares de emisiones Euro 6 y EPA 2010 y pueden ser libres de hollín. Comencemos con los buses de tránsito urbano diésel. Como se mencionó anteriormente, los motores diésel son motores de encendido por compresión, a diferencia de los motores de gasolina que son de encendido por chispa. El aire se comprime a una temperatura suficientemente alta para encender el combustible diésel y se inyecta en el cilindro, donde la combustión y la expansión accionan un pistón para generar energía. Los motores diésel tienen la ventaja de ser eficientes y ofrecer un gran ahorro de combustible, razón por la cual son populares para vehículos comerciales y de carga pesada. Sin embargo, las emisiones de material particulado y óxidos de nitrógeno del motor son más altas para los motores diésel que para los vehículos pesados de gasolina y GNC. Esto ha impulsado el desarrollo de tecnologías modernas de control de post-tratamiento de emisiones para reducir la contaminación del aire de motores diésel, como lo mencionamos en el módulo 1.
Actualmente, los motores diésel Euro 6 utilizan las mejores tecnologías de control de emisiones disponibles y representan un gran paso adelante en términos de la reducción de la contaminación atmosférica. Con la introducción del filtro de partículas diésel o DPF, los motores diésel Euro 6 y equivalentes logran una reducción del 90% de las emisiones de material particulado y óxidos de nitrógeno y una reducción del número de partículas en más de un 99%. Los DPF cambian las reglas del juego para eliminar las partículas de gases de escape diésel. Otros componentes del moderno sistema de post-tratamiento diésel son el catalizador de oxidación diésel o DOC, la reducción catalítica selectiva y un inyector de urea para que el SCR funcione correctamente. El DPF, DOC y SCR son parte del mismo sistema de control de emisiones que logra los mejores resultados de reducción de contaminantes de escape. Estos sistemas requieren de diésel ultra bajo azufre, de 10 a 15 partes por millón para funcionar correctamente. Aquí se muestra una comparación de los DPF que se distingue a simple vista, donde se utilizan dos tipos de diésel: compatible con Euro 5 a 50 partes por millón de azufre y compatible con Euro 6 a 10 partes por millón de azufre. El hollín acumulado en el DPF de la derecha lo vuelve ineficaz, por lo que enfatizamos que los combustibles y vehículos deben tratarse como el mismo sistema. Es importante tener en cuenta que las pruebas de emisiones y de certificación de motores y buses a menudo se realizan en condiciones de laboratorio y no representan el escenario de caso de uso real de los buses. Las mediciones de emisiones de operación en el mundo real que se toman a través de sistemas portátiles de medición de emisiones, o PEMS, y sensores remotos muestran una brecha significativa entre los estándares y el desempeño en el mundo real de los vehículos diésel. La brecha depende de los ciclos de manejo en los que se operan estos vehículos, así como los estándares de emisión a los que están sujetos. La figura anterior muestra cómo diferentes vehículos diésel de carga pesada tienen este fenómeno en el que las emisiones del mundo real superan por mucho los resultados de laboratorio. Las diferencias eran mucho mayores en los estándares anteriores y para los vehículos diésel Euro 6 esto se mejora. Si bien logran una reducción sin precedentes de los contaminantes que liberan a la atmósfera, los motores diésel libres de hollín Euro 6 y EPA 2010 no sufren penalizaciones por el consumo de combustible en comparación con los motores que solo son compatibles con los estándares de emisiones anteriores. De hecho, los fabricantes informan de un ahorro de combustible aún mejor de sus productos Euro 6 que los buses Euro 5. Los motores diésel son la principal opción de tren motriz para las flotas de buses urbanos entre los operadores, pero los buses diésel Euro 6, más limpios y libres de hollín, todavía no son muy populares. Una encuesta reciente de la UITP a los operadores de buses de todo el mundo encontró que solo menos del 20% de los operadores hoy en día tienen flotas impulsadas por tecnologías Euro 6. Es probable que esta situación cambie en los próximos años a medida que el diésel ultrabajo azufre esté disponible en más mercados de todo el mundo y los estándares de emisiones se actualicen a niveles equivalentes a Euro 6. El ICCT proyecta que para 2025, según las políticas adoptadas y planificadas, el 68% de los buses diésel estarían equipados con DPF. Las nuevas compras de buses diésel serían en su mayoría diésel Euro 6, como ya lo estamos presenciando en la flota de RTP de la Ciudad de México, que introdujo recientemente 106 buses diésel Euro 6. En Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Volvo Buses y su socio local han sido seleccionados para suministrar 373 buses urbanos diésel Euro 6 a la Autoridad de Carreteras y Transporte. Una alternativa al diésel de petróleo convencional es el biodiesel, y en algunas zonas del mundo se está promocionando los buses de biodiesel como una alternativa más amigable con el medio ambiente. El biodiesel se elabora a partir de aceites vegetales y o grasas animales renovables. El biodiesel a menudo se mezcla con diésel de petróleo en una proporción de 5 a 20%, especialmente en países donde la materia prima del biodiesel está fácilmente disponible, como en Indonesia. También existe diésel renovable, que al igual que el biodiesel no procede de fósiles, sino de materias primas de biomasa. Provienen de recursos renovables distintos del petróleo, como grasas naturales, aceites vegetales y residuos de aceite de cocina que pueden convertirse en diésel renovable.
Las propiedades químicas del diésel renovable son más similares a las del diésel de petróleo que a las del biodiesel. El biodiesel y diésel renovable pueden, en teoría, lograr un rendimiento similar al del diésel de petróleo al tiempo que generan menores emisiones de CO2 durante el ciclo de vida de pozo a la rueda. Sin embargo, las supuestas reducciones en las emisiones de Hay deben ser analizadas debido a las emisiones indirectas del cambio de uso de suelo de la tierra para producir las materias primas para estos tipos alternativos de diésel. Esta figura es de nuestro análisis de las emisiones de carbono de diferentes tipos de tecnología de buses para la flota de Sao Paulo. Como se muestra, el biodiesel y diésel renovable tienen mucho menos CO2 fósil en el tubo de escape y CO2 durante el ciclo de vida del combustible, sin contar las emisiones indirectas del cambio de uso de suelo. Pero una vez que se incluyen los cambios de uso de suelo, el CO2 del ciclo de vida del combustible podría incluso superar a las del diésel fósil. Para lograr bajas emisiones de gases de efecto invernadero, se debe dar prioridad a los combustibles con menor intensidad de carbono, como los producidos a partir de grasas animales o aceites de cocina utilizados. Ahora hablemos de los buses a gas natural comprimido. En la década de 1990 hubo un mayor interés en el uso de buses de gas natural en todo el mundo. Los buses de GNC tenían una ventaja sobre los motores diésel en ese entonces para controlar las emisiones de material particulado y NOxes, y también podrían reducir la dependencia de las importaciones de petróleo. A diferencia de los motores diésel que son de encendido por compresión, los motores de gas natural se encienden por chispa y pueden usar una mezcla de combustión pobre o estequiométrica. Las emisiones de contaminantes atmosféricos convencionales como NOxes y PM dependen del estándar de emisiones vigente, ya sea Euro 4, 5 o 6, y de los modernos buses de GNC que utilizan combustión estequiométrica, que está combinada con recirculación de gases de escape o EGR y sistemas de post-tratamiento de catalizador de 3 vías que pueden cumplir con los estándares de emisiones Euro 6 más estrictos. Dicho esto, los buses a GNC tienen niveles más altos de emisiones de número de partículas que los buses diésel. El catalizador de oxidación para buses de GNC oxida la fracción orgánica de las partículas y esto aumenta las emisiones de distribución del tamaño de número de partículas. Con la mayoría de las tecnologías de control de emisiones de última generación, los buses Euro 6 de gas natural cumplen con la definición de libres de hollín. Algunos operadores optan por adaptar los buses diésel existentes a GNC para ahorrar costos. Es importante tener en cuenta que los buses de GNC necesitan una infraestructura de almacenamiento y reabastecimiento de combustible dedicada. La eficiencia general del tren motriz de los buses de GNC está a la par de los buses diésel, pero como se muestra en esta figura, los buses de GNC muestran una mayor variación en la eficiencia energética en la prueba de Altoona. En términos de emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones Hay provenientes del tubo de escape de los buses a GNC son entre un 5 y un 15% más bajas que las de diésel. En términos de pozo a la rueda, los motores de GNC basados en combustibles fósiles tienen emisiones de gases de efecto invernadero a la par de los diésel, en parte debido a problemas de fugas de metano. El metano, el compuesto principal del gas natural, tiene 84 veces más poder de calentamiento que el CO2 en un periodo de 20 años. Es posible que se produzcan fugas y emisiones de metano en el tubo de escape, el cárter del motor y en la estación de servicio. Para ahorrar energía y reducir las fugas de metano es necesaria una mejor gestión en toda la cadena de valor del gas natural. Dependiendo del mercado, los buses GNC pueden ser un 10% más caros o más que los buses diésel Euro 6. El costo de la infraestructura de almacenamiento y reabastecimiento de combustible es una consideración adicional al compararlos con los diésel, para los cuales es probable que el combustible esté más disponible. Los operadores de transporte urbano en ciudades en todo el mundo están comprando buses Euro 6 GNC. Las implementaciones recientes incluyen Los Ángeles, California, Delhi, Yakarta, Lagos, así como Estocolmo, donde el gas natural no es fósil, sino biogás. Al igual que el biodiesel y diésel renovable
existe para el diésel, también hay fuentes no fósiles de GNC, muchas de las cuales se conocen como gas natural renovable. La materia orgánica, como los desechos y las plantas, se descomponen para liberar biometano de la digestión anaeróbica, que luego se limpia y acondiciona para eliminar las impurezas y otros compuestos que no son metano. Es probable que el biometano sea más caro que el GNC de origen fósil, a menos que se establezcan políticas para reducir la diferencia de precios. Esta cifra se tomó de la tabla de rutas temporales de la Junta de Recursos del Aire de California, o Air Resources Board, para el biometano producido a partir de gas de vertedero o tiradero de basura o de un digestor. Como podemos ver en esta amplia distribución de valores de intensidad de carbono, el tipo de materia prima determina si el biometano puede reducir las emisiones de efecto invernadero desde desechos animales, que es más efectivo, hasta gases de vertedero que tienen niveles casi similares de intensidad de carbono como combustible fósil GNC. El último tipo de tecnología del que hablaremos hoy son los buses de propulsión híbrida. Estos buses están basados con un motor de combustión interna y un motor eléctrico, un generador y baterías. Generalmente hay dos tipos de híbridos, en serie y en paralelo. Un tren motriz en serie recibe energía mecánica del motor eléctrico que funciona con una batería o un generador impulsado por un motor de combustión interna. En híbridos con transmisiones paralelas, el motor eléctrico y el motor de combustión interna pueden proporcionar potencia mecánica simultáneamente. La complejidad de un bus híbrido implica un costo más alto que los buses de combustión interna convencionales. Por otro lado, en comparación con los buses eléctricos de batería totalmente eléctricos, los buses híbridos no requieren una conexión externa eléctrica para cargar la batería y no se requieren cambios de infraestructura al pasar de la tecnología diésel. La energía cinética se recupera y se utiliza para recargar la batería a bordo de los buses híbridos durante los eventos de frenado. La tecnología híbrida puede permitir la reducción del tamaño del motor e incluso el funcionamiento parcial únicamente eléctrico, incluido el apagado del motor cuando está inactivo. El rendimiento del consumo de combustible depende en gran medida de la selección de la ruta y varía entre 5 y 25% las mejoras en el consumo de combustible. Hay un mejor rendimiento en la conducción urbana y tráfico intermitente, lo que aumenta los eventos de recarga en la batería. Las emisiones contaminantes dependen del estándar de emisiones del motor y los buses híbridos requieren la misma calidad de combustibles que los buses con motor de combustión convencional. En general, los buses híbridos muestran menores emisiones de NOxes y PM que el diésel convencional. En los ciclos de manejo de prueba de velocidad lenta y media, los buses híbridos tienen en promedio un mayor ahorro de combustible y ahorros operativos que las versiones diésel y GNC del mismo bus. En los ciclos de manejo de prueba de mayor velocidad, generalmente tienen el mismo o menor ahorro promedio de combustible y ahorro operativo que la versión diésel. Como resultado, las emisiones totales de HEI desde el pozo hasta la rueda son generalmente más bajas de los buses híbridos que de los buses diésel o GNC debido a su mayor economía de combustible. Con esto concluye el módulo 2A de nuestro plan de estudios. Estos son los mensajes que nos gustaría que se llevaran. Los buses diésel Euro 6 y EPA 2010 reducen el 90% de las emisiones de PM y NOxes y en más del 99% las emisiones por número de partículas, sin causar penalizaciones por ahorro de combustible. Las emisiones reales de NOxes y PM de los buses diésel son más altas que durante las pruebas de laboratorio. Los buses GNC de combustibles fósiles tienen una eficiencia de tren motriz equivalente, al igual que sus emisiones de HEI de pozo a la rueda y emisiones de PM y NOxes. Con tecnologías libres de hollín, en la actualidad, las emisiones contaminantes convencionales provenientes del motor son independientes del tipo de combustible, pero el tipo de combustible tiene implicaciones en las emisiones HEI del pozo a la rueda, dependiendo del tipo de materia prima utilizada para producir estos combustibles. Los buses híbridos ahorran la mayor cantidad de energía en rutas urbanas de baja y media velocidad.
Estas son las publicaciones a las que se hace referencia en el módulo y recursos adicionales sobre el tema de buses libres de hollín con motores de combustión interna. La investigación y desarrollo de este plan de estudios cuenta con el apoyo de la Coalición de Clima y Aire Limpio, la Iniciativa Climática Internacional ICI y la Asociación para el Crecimiento Verde y los Objetivos Globales 2030 de P4G. Para cualquier duda o pregunta, me pueden escribir al correo l.pineda@icct.org. Gracias.